En los pliegues del tiempo, cuando los mapas del mundo aún estaban en construcción y la humanidad no era más que un experimento evolutivo en curso, surgió un rincón insólito del planeta, la Isla de Flores. Allí, la naturaleza parecía jugar con proporciones caprichosas. Las cigüeñas alcanzaban la estatura de un hombre, los elefantes se encogían como terneros, y entre todos ellos caminaban unos seres humanos de baja estatura, pero de gran misterio. Estos eran Homo floresiensis, homínidos que no alcanzaban el metro de altura, pero cuya existencia abre profundas preguntas sobre lo que significa ser humano. En las islas, las reglas cambian. Los animales grandes se miniaturizan, los pequeños se magnifican, y los fríos de sangre, como los dragones de Komodo, alcanzan dimensiones monstruosas. Hace unos 50.000 años, estos reptiles eran el doble de grandes que los actuales. Hoy, abrimos una ventana al pasado, hacia un mundo que alguna vez fue tan real como el nuestro, poblado por criaturas que parecen de leyenda. Entre las sombras de una cueva en la Isla de Flores, un descubrimiento inesperado sacudió el relato de la evolución humana. Corría septiembre del año 2003, cuando un equipo conjunto de arqueólogos australianos e indonesios llegó a la cueva de Liang Bua con una misión clara: rastrear las huellas de los primeros humanos modernos que emigraron desde Asia hacia Australia. Pero lo que encontraron fue algo completamente distinto: un esqueleto diminuto, peculiar, casi intacto, reposando en el sedimento como si esperara ser descubierto desde hacía milenios. Este hallazgo inicial, más tarde bautizado como L1, ofrecía un grado de conservación poco común. Además del esqueleto completo, incluía un cráneo casi íntegro. En 2004, tan solo un año después, los estudios liderados por el paleoantropólogo Peter Brown culminaron en la designación formal de una nueva especie, Homo floresiensis. L1 fue seleccionado como el holotipo, es decir, el ejemplar de referencia que se utiliza para definir científicamente a una especie en el momento de su descripción. Este concepto, fundamental en biología, asegura que cualquier comparación futura pueda remontarse a un punto claro de partida. Las excavaciones no se detuvieron ahí. En la campaña de 2004, el equipo recuperó restos de al menos 7 individuos adicionales, inicialmente datados entre 38.000 y 13.000 años atrás. Aunque hoy se revisan esas fechas con métodos más precisos, estos restos ampliaron el panorama y confirmaron que no se trataba de un individuo aislado, sino de una población que habitó la isla durante generaciones. ¿Te imaginas estar en esa cueva, iluminando con tu linterna el rostro pétreo de un ser humano de menos de 1 metro de altura? Lo que comenzó como una búsqueda sobre nuestra expansión como especie, terminó revelando una historia paralela, profundamente enraizada en la biología insular y los misterios del linaje humano. A medida que se remueven las capas del suelo en Liang Bua, poco a poco emergía no solo un esqueleto, sino una historia. Una mujer pequeña, fallecida hace decenas de miles de años, aguardaba en silencio. Los análisis revelaron que el ejemplar L1 pertenecía a una mujer de aproximadamente 30 años. Pronto, quienes la descubrieron comenzaron a llamarla con un nombre más cercano y afectuoso: la pequeña dama de flores, o simplemente Flo. Otros fragmentos fueron vinculados a su especie: un diente designado como LB2 y un hueso del brazo llamado LB3. Sorprendentemente, estos restos no se habían fosilizado. Su textura se asemejaba más al papel secante húmedo que a piedra. Tan frágiles eran que debían secarse cuidadosamente antes de ser retirados del sedimento. En 2009, nuevos hallazgos incrementaron el número mínimo de individuos identificados por sus huesos a 14. Y en 2015 se sumó uno más, LB15, el 15º representante de este linaje enigmático. Al principio, se pensaba que Homo floresiensis había sobrevivido hasta tiempos relativamente recientes, hace apenas unos 12.000 años. Sin embargo, estudios más detallados del contexto geológico y cronológico de los yacimientos corrigieron esta percepción. Actualmente, los restos óseos más recientes se sitúan en torno a los 50.000 años de antigüedad, mientras que los más antiguos alcanzan hasta los 100.000 años. Junto a los huesos, se recuperaron herramientas de piedra tallada, ubicadas en estratos arqueológicos que abarcan un periodo aún más extenso, desde hace 50.000 hasta 190.000 años.
Esto sugiere que la presencia de estos pequeños homínidos en flores podría haberse prolongado durante mucho más tiempo del que aún podemos probar con certeza. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿Puedes imaginar el delicado momento de levantar un hueso que haya sido intacto durante 80 milenios? Cada fragmento era un susurro del pasado, una pieza más de este rompecabezas evolutivo. Uno pensaría que, al tratarse de una especie tan enigmática, los restos serían escasos. Pero lo cierto es que tenemos un registro fósil sorprendentemente abundante de Homo floresiensis, mucho más, por ejemplo, que del enigmático linaje de los denisóvanos. Sin embargo, lo que aún no tenemos, y cuya ausencia pesa bastante, es su ADN. En 2006, 2 equipos independientes intentaron extraer material genético de un diente hallado en 2003. Ambos fracasaron. Se cree que el problema pudo estar en que intentaron acceder al tejido de la dentina, que no conserva tan bien el ADN como otras partes. Además, el calor generado por la velocidad del taladro podría haber dañado el material genético restante. Y hay un factor aún más complicado: el clima. Las condiciones cálidas y húmedas de la isla de Flores no favorecen la preservación del ADN con el paso de los milenios. Y eso es una lástima, porque en especies tan peculiares como esta, el ADN podría ayudar a resolver muchas preguntas abiertas. Desde su descubrimiento, los investigadores notaron una combinación extraña de rasgos arcaicos y modernos en su anatomía, lo cual llevó a proponer que estábamos ante una nueva especie humana. Incluso, antes de su publicación formal, se consideró asignarla a un género completamente distinto, Sinanthropus floresiensis. Finalmente, prevaleció la propuesta de ubicarla dentro del género Homo por la cercanía evolutiva con otros homínidos conocidos. Tras más de 5 años de revisión y debate científico, la comunidad especializada mantiene ese consenso. Homo floresiensis es una especie legítima dentro del género Homo. No es una subespecie de Homo sapiens, ni una versión enana de alguna especie ya conocida. Pero, ¿qué significa exactamente eso de subespecie? A veces se asume que si 2 grupos pueden cruzarse y tener descendencia fértil, entonces deben ser la misma especie. Sin embargo, esa no es una regla estricta. En la naturaleza, existen muchos casos de especies distintas que pueden reproducirse entre sí, y aún así se consideran separadas. Los seres humanos, de hecho, no tenemos subespecies vivientes. Genéticamente, somos muy uniformes. Para ponerlo en perspectiva, algunas especies de pingüinos tienen el doble de diversidad genética que toda la humanidad. Esto se debe a que llevamos relativamente poco tiempo separados geográficamente. Nuestra especie surgió en África hace unos 250.000 años y comenzó a expandirse fuera del continente hace unos 120.000 años. Así que, incluso entre los grupos humanos más aislados, las diferencias genéticas no son tan marcadas. Esto nos lleva a un punto fascinante que ya exploré en otro video. Las especies, en realidad, no son categorías naturales absolutas. Son construcciones científicas, herramientas conceptuales que usamos para organizar la diversidad de la vida. Y aunque son útiles, definir una especie con total precisión es prácticamente imposible. Como dijo John Stewart, paleontólogo evolutivo de la Universidad de Bournemouth, todo depende de cómo definas una especie y cuánta variación estés dispuesto a aceptar dentro de ella. En el caso de los humanos, solemos establecer límites más estrictos, en parte para poder analizar mejor cada grupo por separado. Entonces, ¿cómo clasificamos a Homo floresiensis? No por tamaño, ni por rareza, sino por la singular combinación de rasgos que nos obliga a reconocerla como una rama distinta de nuestro árbol evolutivo. Desde su descubrimiento, los especialistas han señalado una serie de características que los separan notablemente de los humanos modernos. 2 estudios ortopédicos publicados en 2007 mostraron que los huesos de la muñeca de estos homínidos eran más similares a los de chimpancés y Australopithecus que a los de nuestra especie. Ese mismo año, un análisis adicional de articulaciones en brazos, hombros y piernas reforzó la idea de que su estructura corporal compartía más semejanzas con homínidos primitivos que con humanos actuales. En 2009, un análisis filogenético sugirió que Homo floresiensis se separó tempranamente del linaje humano, quizás poco antes o poco después del surgimiento de Homo habilis, entre hace 1.96 y 1.66 millones de años. Ese mismo año,
El antropólogo estadounidense William Youngers y su equipo señalaron que el pie de Homo floresiensis conservaba rasgos considerados primitivos, lo que indicaría una descendencia de una especie anterior, incluso al Homo erectus. Un estudio posterior, en 2015, encontró parecidos morfológicos con Australopithecus, Sediba, Homo habilis y un tipo temprano de Homo erectus, conocido como Homo erectus georgicus. Esto abrió la posibilidad de que sus antepasados hubieran salido de África mucho antes de lo que se creía, quizás incluso antes que el propio Homo erectus. En 2017, otro análisis sugirió que tanto Homo habilis como Homo floresiensis podrían haber compartido un ancestro similar, probablemente de tipo australopitecino. Esta línea de pensamiento apunta a una migración tempranísima desde África que, por mucho tiempo, había pasado desapercibida. Un hallazgo en 2018 refuerza esta posibilidad. Herramientas de piedra halladas en Shangcheng, China Central, datan de hace 2.1 millones de años. Pero no todo apunta hacia una única dirección. Algunas características dentales de Homo floresiensis son más cercanas a las del Homo erectus, lo cual sugiere que esta especie también podría haber derivado de una población erectina. Sea cual sea su origen, hay evidencias de que sus antecesores llegaron a Flores hace más de 1 millón de años, aunque por ahora ningún fósil humano tan antiguo ha sido hallado. En 2016, se descubrieron dientes fósiles y parte de una mandíbula, datados en aproximadamente 700.000 años, que podrían pertenecer a una forma ancestral de Homo floresiensis. Lo más llamativo es que eran aún más pequeños que los fósiles hallados previamente. El arqueólogo australiano Gerrit Vandenberg propuso que esta especie se originó a partir de una población de Homo erectus, que, en un proceso de rápida adaptación insular, redujo su tamaño drásticamente. Pero ¿cómo se produce tal reducción corporal en tan solo unos 300.000 años? Un equipo de investigación utilizó simulaciones computacionales con miles de variables. Tras ejecutar cerca de 10.000 modelos diferentes, concluyeron que en la mayoría de los casos, una transformación completa de tamaño podía ocurrir en menos de 500 generaciones. En promedio, se requerían unas 280 generaciones, o poco más de 4.000 años. Pensándolo en años humanos, si una mujer joven tiene hijos a los 15, este cambio habría tomado alrededor de 10.000 años, un parpadeo en términos evolutivos. Eso no significa que la evolución ocurriera exactamente en ese tiempo, pero demuestra que con las condiciones adecuadas era perfectamente posible. El fenómeno, conocido como enanismo insular, es bien conocido en otras especies como mamuts, búfalos y elefantes, y tiende a suceder con relativa rapidez en ambientes restringidos como las islas. Entre los rasgos más notorios que distinguen a Homo floresiensis están su pequeño cuerpo y capacidad craneal reducida. Pero también existen diferencias menos evidentes. La forma de los dientes, la ausencia de mentón y una torsión menor en la parte baja del húmero. Todos estos rasgos han sido evaluados con rigor, pero no sin polémica. Un estudio de 2015 sobre la morfología dental analizó 40 dientes de Homo floresiensis y los comparó con 450 de otras especies humanas, vivas y extintas. La conclusión fue clara. Presentaban una combinación única de caninos y premolares primitivos, junto con molares más avanzados. Aunque estas características respaldan su clasificación como especie distinta, algunos investigadores, como Jacob y su equipo, han argumentado que podrían corresponder a humanos modernos con características atípicas. Sin embargo, un estudio morfométrico en 3D, realizado por Liras y colaboradores, reveló que el cráneo de L1 difiere notablemente del de Homo sapiens, incluso cuando se compara con individuos de baja estatura o con condiciones como la microcefalia. En los confines de la evolución humana, pocos fósiles han generado tanto debate como Homo floresiensis. Una parte central de esta discusión ha girado en torno a si se trataba realmente de una especie distinta o simplemente de individuos con patologías humanas modernas. Durante un tiempo, se propusieron varias condiciones médicas como explicaciones alternativas a sus características físicas: microcefalia, síndrome de Laron, cretinismo endémico y síndrome de Down. Sin embargo, los análisis posteriores descartaron estas hipótesis, al no encontrarse evidencias que indican enfermedades.
Los restos representaban individuos sanos dentro de su grupo. A pesar de esto, persiste el debate sobre su lugar en el árbol evolutivo humano. El paleoantropólogo Ian Tattersall ha sugerido que Homo floresiensis no debería formar parte del género Homo debido a su morfología excesivamente primitiva. Incluso entre los propios descubridores hubo desacuerdos sobre si clasificarla como una variante de Homo sapiens o crear un género completamente nuevo. En este contexto, la ausencia de ADN fósil se convierte en una limitación significativa para resolver estas dudas. Respecto a su estatura, L1 medía aproximadamente 1.06 metros y L8 unos 1.09 metros. Estas cifras están fuera del rango observado en poblaciones humanas modernas, incluso entre las de talla más baja. Por comparación, las mujeres adultas del pueblo Simang y los andamaneses, entre los más pequeños del mundo, tienen una estatura promedio de alrededor de 1.37 metros. El peso estimado de L1 era de unos 25 kilogramos. En general, los individuos de esta especie pesaban entre 16 y 36 kilogramos, en comparación con Australopithecus afarensis, como el ejemplar conocido como Lucy de hace 3 millones de años. L1 y L8 eran aún más pequeños. Estos datos los posicionan como los homínidos adultos más bajos y livianos conocidos hasta ahora. Su reducido tamaño se explica probablemente por un proceso adaptativo conocido como enanismo insular, frecuente en entornos aislados y con recursos limitados. En la isla de Flores, otros animales también se vieron afectados por este fenómeno, como los estegodontes enanos. En 2006, paleoantropólogos indonesios señalaron que la estatura de L1 era comparable a la de los pigmeos Rampasa, un grupo contemporáneo de la isla. Aunque no existe parentesco entre ambas poblaciones, el entorno insular compartido y sus condiciones ecológicas similares explican la convergencia morfológica. Más allá del tamaño, Homo floresiensis presentaba rasgos anatómicos que lo diferenciaban del humano moderno. Uno de los más destacados es el ángulo de torsión del húmero, mucho menor en comparación con Homo sapiens. Mientras en nuestra especie este ángulo suele oscilar entre 145 y 165 grados, en H. floresiensis era de solo 120 grados. Esta característica, junto con una clavícula más corta y una morfología peculiar del cinturón escapular, habría desplazado los hombros hacia adelante, generando una postura ligeramente encorvada. El conjunto de estas particularidades sugiere un patrón funcional distinto, posiblemente asociado con formas de locomoción adaptadas a la vida en un entorno boscoso o con cierto grado de arboricultura. La evidencia continúa siendo analizada, pero todo indica que Homo floresiensis representaba una forma humana profundamente adaptada a su ecosistema insular. La posición encorvada de los hombros en Homo floresiensis parece haber sido compensada por una adaptación en la movilidad del brazo. Aunque su rango de movimiento era más limitado que el de los humanos modernos, podían lograr una maniobrabilidad funcionalmente similar en los codos. Los huesos de la muñeca presentan una morfología comparable a la de simios y Australopithecus, y difieren notablemente de los humanos actuales. Carecen de características anatómicas que ya estaban presentes hace al menos 800.000 años en otros miembros del género Homo. Las extremidades inferiores también muestran diferencias importantes. Los huesos de las piernas son más robustos que los de los humanos modernos, mientras que los pies eran inusualmente planos y largos en proporción al resto del cuerpo. Esta configuración requería que, al caminar, las rodillas se flexionan hacia atrás en mayor medida, lo que resultaba en una marcha de zancadas elevadas y velocidad reducida. Aparte de su tamaño corporal reducido, Homo floresiensis también poseía un cerebro extraordinariamente pequeño. El volumen craneal estimado de L1 es de aproximadamente 380 centímetros cúbicos, lo que lo sitúa dentro del rango observado en chimpancés y en australopithecos extintos. Esta cifra representa apenas la mitad del volumen cerebral promedio de su presunto ancestro más cercano, Homo erectus, que alcanzaba los 980 centímetros cúbicos. La relación entre masa corporal y volumen cerebral en L1 se sitúa entre la de Homo erectus y la de los grandes simios. Este nivel de reducción neurológica se atribuye con probabilidad al enanismo insular. Un estudio de 2009 sobre hipopótamos pigmeos extintos de Madagascar
encontró una reducción proporcional en el tamaño cerebral, aún mayor que la correspondiente al cuerpo, un patrón similar al observado entre Homo floresiensis y Homo erectus. La disminución del tamaño cerebral no parece haber tenido un impacto negativo evidente en las capacidades cognitivas. El área de Brodmann 10, una región del lóbulo prefrontal vinculada con la planificación y la cognición compleja, mantiene dimensiones comparables a las del ser humano moderno. Además, existe evidencia arqueológica de comportamientos sofisticados asociados con esta especie. En la cueva de Liang Bua se han encontrado restos de fuego usado posiblemente para cocinar, así como huesos de animales con marcas de corte, lo cual sugiere prácticas sistemáticas de carnicería. Junto a los restos, se recuperaron más de 10.000 artefactos líticos, en su mayoría lascas de piedra, pero también se identificaron puntas, perforadores, cuchillas y microcuchillas. Muchos de estos instrumentos estaban asociados a restos de estegodontes, elefantes extintos que habitaron la isla. La presencia de herramientas posiblemente montadas en lanzas o dardos apunta a estrategias de caza planificadas y funcionales. La combinación de una anatomía primitiva con conductas complejas continúa posicionando a Homo floresiensis como uno de los ejemplos más intrigantes de adaptación insular en la evolución humana. Artefactos similares a los hallados en Liang Bua también han sido encontrados en la cuenca de Soa, a unos 50 kilómetros al sur, asociados a restos de estegodontes y dragones de Komodo. Estos instrumentos líticos se atribuyen a una posible población ancestral de Homo erectus. La existencia de una especie humana con un cerebro del tamaño de un chimpancé, capaz de realizar conductas tan complejas, tiene implicaciones profundas. Reafirma una premisa que la antropología ha sostenido desde hace décadas. No es tanto el tamaño del cerebro lo que determina la capacidad cognitiva, sino su organización interna. La isla de Flores, parte del archipiélago indonesio, es alargada y estrecha. Su origen volcánico sigue evidente hoy en día por la presencia de volcanes activos. Durante el último período glacial, a pesar de los bajos niveles del mar que unieron gran parte del sudeste asiático en una masa de tierra llamada Sundaland, Flores permaneció aislada debido a un canal oceánico profundo. Esto implica que los antecesores de Homo floresiensis debieron llegar a la isla por medio de transporte acuático, posiblemente utilizando balsas de bambú, hace alrededor de 1 millón de años. En la actualidad, la isla se encuentra separada por aproximadamente 30 kilómetros de sus vecinas. Hoy, es uno de los pocos lugares donde aún habita el dragón de Komodo, y también es hogar de la rata gigante de Flores. Sin embargo, hace unos 50.000 años, la fauna del lugar era considerablemente más singular. Existían ratas aún más grandes, elefantes enanos y cigüeñas gigantes de hasta 1.8 metros de altura. Leptoptilos robustus fue una especie extinta de cigüeña que alcanzaba los 1.8 metros y pesaba alrededor de 16 kilogramos. A diferencia de sus parientes modernos, poseía un cuerpo más pesado y huesos más densos, lo que sugiere que rara vez volaba. Algunas especies actuales, como la cigüeña marabú, son carroñeras, pero también cazan presas pequeñas. Leptoptilos robustus probablemente consumía diversas especies de ratas, animales muertos, crías de dragón de Komodo e incluso individuos jóvenes de Homo floresiensis. Aunque un adulto supera ligeramente su masa, la diferencia de altura era considerable, y los ejemplares juveniles habrían sido vulnerables a ataques. Los dragones de Komodo del Pleistoceno también parecían ser más grandes que los actuales. Hoy en día, estos reptiles pueden alcanzar los 90 kilogramos y el ejemplar más pesado registrado llegó a los 166 kilogramos. Se estima que sus ancestros prehistóricos pudieron pesar hasta 220 kilogramos. Esto significa que los homínidos de Flores compartían su hábitat con reptiles carnívoros que podían multiplicar por 10 su peso corporal. La isla, además, albergaba una población de elefantes enanos. Stegodon florensis insularis era una subespecie extintor de este godonte adaptada a las condiciones insulares. Su antecesor directo, Stegodon florensis floresiensis, era de mayor tamaño y vivió durante el Pleistoceno temprano y medio. La subespecie enana tenía una altura estimada de 2 metros a la cruz y un peso cercano a los 570 kilogramos, comparable al de un caballo. Estos estegodontes enanos fueron, durante un tiempo,
las presas principales de los dragones de Komodo, hasta que la llegada de los humanos modernos introdujo nuevas especies de caza como cerdos salvajes, ciervos y búfalos. Sin embargo, Homo floresiensis también cazaba estegodontes, como lo demuestran numerosos fragmentos óseos hallados en niveles arqueológicos asociados a su presencia. Algunos de estos huesos muestran marcas de corte, evidencia clara de procesamiento. Las piezas óseas pertenecen principalmente a individuos jóvenes, una selección probablemente basada en la facilidad de captura y menor peligro. Este ecosistema único, dominado por procesos evolutivos extremos como el enanismo insular y la depredación de especies gigantes, configuró un escenario singular en la historia evolutiva humana. En los pliegues del tiempo, cuando los mapas del mundo aún estaban en construcción y la humanidad no era más que un experimento evolutivo en curso, surgió un linaje humano del cual apenas nos quedan rastros tangibles, los denisóvanos. Aunque hoy en día su existencia permanece envuelta en cierto misterio, los indicios genéticos revelan que parte de su legado vive en nosotros, fruto de antiguos encuentros con humanos modernos y neandertales. La reconstrucción de su apariencia se basa en fragmentos dispersos. Un hueso de dedo, por ejemplo, tan similar al de Homo sapiens que resulta casi inextinguible. Sin embargo, los dientes muestran un patrón muy distinto. Los molares eran grandes y resistentes, evocando a los humanos arcaicos del Pleistoceno medio. Uno de los terceros molares supera en tamaño los de cualquier otra especie de Homo, salvo habilis y rudolfensis, y se asemeja incluso a los de los australopitecos. El segundo molar, por su parte, era más voluminoso que el de neandertales y humanos modernos, con proporciones que recuerdan a Homo erectus y otras especies tempranas del género. Esta morfología dental sugiere una alimentación basada en vegetación fibrosa, alimentos duros sin procesar, raíces, frutos secos, mariscos y carne, lo cual requería mandíbulas fuertes y resistentes. Otros fragmentos, como el hueso parietal, guardan similitudes con Homo erectus, aportando pistas sobre su estructura craneal. Estudios epigenéticos realizados en restos de una joven híbrida, conocida como Denny, permitieron inferir aspectos de su rostro mediante el análisis de la metilación de genes asociados con la morfología facial. Según estos resultados, los denisóvanos poseían rostros anchos y prominentes, narices grandes, frentes inclinadas, mandíbulas salientes, cráneos alargados y aplanados, además de un tórax amplio y caderas robustas. Su complexión era compacta, adaptada a climas fríos, y probablemente eran de menor estatura que el ser humano moderno. Aunque aún no se ha hallado un cráneo completo, se estima que su capacidad cerebral era comparable a la de los neandertales. A pesar de tener cerebros más voluminosos que los nuestros, este mayor tamaño no implicaba una inteligencia superior, ya que parte de ese volumen estaba destinado al procesamiento sensorial. El desarrollo del pensamiento abstracto o simbólico, por tanto, no puede deducirse únicamente a partir del tamaño del encéfalo. La inteligencia humana no se deja medir con facilidad en los fósiles. Los genes ofrecen pistas, pero sin los elementos anatómicos completos, la interpretación sigue siendo limitada. Lo que sí se puede afirmar es que, en términos cognitivos y conductuales, los denisóvanos poseían plenamente capacidades humanas. La distancia genética entre ellos y nosotros es mínima. Solo 385 pares de bases nos separan en el ADN mitocondrial, dentro de un total de 16.500. Esa diferencia refleja variación, no inferioridad. Su capacidad de aprendizaje y adaptación habría sido similar a la nuestra, y su humanidad no debe ponerse en duda. El análisis genético indica que tenían la piel oscura, aunque no se puede precisar su tonalidad exacta. También se cree que muchos de ellos tenían cabello y ojos de color castaño. Al igual que ocurre en nuestra especie, no formaban un grupo uniforme. Existía diversidad física entre diferentes poblaciones y algunos investigadores consideran que lo que hoy llamamos denisóvanos podría haber incluido más de una especie. Su existencia, aunque fugaz en el tiempo, forma parte integral de la historia evolutiva humana. No fueron una versión incompleta de nosotros, sino una expresión distinta de lo que significa ser humano. Mientras en otras partes del mundo los neandertales y diversas especies humanas interactúan con mamuts y bisontes, en la isla de Flores, Homo floresiensis mantenía su lugar en un ecosistema completamente distinto.
Rodeados por depredadores gigantes, cazando elefantes en miniatura y adaptados a condiciones insulares extremas, estos homínidos representan una de las formas más singulares de humanidad conocidas hasta ahora. Hace 50.000 años, el paisaje de Flores estaba definido por especies que no existen en ningún otro lugar. A pesar de su tamaño reducido y de ciertas diferencias anatómicas, los individuos de Homo floresiensis mostraban habilidades complejas y comportamientos propios del género Homo. Sí, como sugieren algunos estudios, descendían de Homo erectus, entonces forman parte integral de la historia humana, aunque no sean Homo sapiens. Vivieron durante decenas de milenios en un entorno aislado, perfeccionando herramientas, cazando presas de gran tamaño y sobreviviendo en un mundo donde el peligro venía tanto de la tierra como del aire. Su desaparición, según los registros más recientes, ocurrió entre hace 60.000 y 50.000 años, en coincidencia con la llegada de humanos modernos al archipiélago. La estratigrafía revisada de Lianghua corrigió dataciones anteriores, que sugerían una existencia hasta 12.000 a.C., al revelar una discontinuidad en los depósitos. La sustitución de Homo floresiensis por Homo sapiens en el registro arqueológico, junto con la desaparición de otros representantes de la megafauna local como Stegodon y la cigüeña gigante Leptoptilos robustus, sugiere una transformación drástica del ecosistema insular. La coincidencia temporal entre la llegada de nuevos pobladores y la extinción de especies endémicas ha sido observada también en otros lugares del mundo antiguo. Hoy, Homo floresiensis permanece como un testimonio de hasta dónde puede llegar la evolución humana cuando actúa en condiciones extremas. No solo cuestiona nuestras ideas sobre lo que significa ser humano, sino que también amplía los límites de lo posible dentro de nuestro propio linaje. Aislados, diminutos y distintos, pero indiscutiblemente parte de nuestra historia.